Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito, donde la pasión por las series turcas y sus protagonistas nos une. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que seguramente hará vibrar sus corazones. Prepárense porque vamos a hablar de un momento único, un instante lleno de emoción a flor de piel protagonizado por el mismísimo Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. Kerem Bürsin en vivo dejándonos ver una faceta que quizás no conocíamos del todo. En este vídeo vamos a desmenuzar ese preciso instante, analizaremos cada gesto, cada palabra, cada mirada que delató la intensidad de sus sentimientos. Exploraremos el contexto que llevó a este momento tan especial y, por supuesto, debatiremos sobre las posibles interpretaciones que podemos darle. ¿De qué se trataba esa emoción? ¿Alegría? ¿Nostalgia? ¿Una mezcla de ambas? Acompáñenme en esta aventura para descubrirlo juntos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les apasionan las series turcas tanto como a nosotros, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su suscripción es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no lo duden y únanse a esta gran familia de amantes de las series turcas. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vayamos al grano. Probablemente se estén preguntando, ¿de qué momento específico estamos hablando? Pues bien, me refiero a aquella ocasión en la que Kerem Bürsin participó en un programa en vivo, un evento que prometía ser una entrevista más, pero que terminó convirtiéndose en un torbellino de emociones. No voy a revelar todos los detalles de inmediato, porque quiero mantener el suspenso, pero les adelanto que este momento dejó a muchos fans con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Lo que hizo que este momento fuera tan especial, tan diferente a otras entrevistas y apariciones públicas de Kerem, fue la autenticidad que transmitió. No hubo poses forzadas ni respuestas prefabricadas. Simplemente Kerem se mostró tal como es, vulnerable, sincero y profundamente conectado con sus emociones. Y eso, amigos míos, es algo que el público valora enormemente. Para entender mejor este momento es importante que analicemos el contexto en el que se produjo. En aquel entonces, Kerem estaba atravesando una etapa de muchos cambios en su vida personal y profesional. Se habían producido algunos acontecimientos que lo habían afectado profundamente, y aunque él siempre ha tratado de mantener su vida privada alejada de los focos, era evidente que esos acontecimientos estaban influyendo en su estado de ánimo. Durante la entrevista, el presentador le hizo una pregunta que, aunque aparentemente inocente, tocó una fibra sensible en Kerem. No voy a reproducir la pregunta textualmente porque lo importante no es la pregunta en sí, sino la reacción que provocó. Kerem hizo una pausa, respiró hondo y con los ojos vidriosos comenzó a responder. Su voz temblaba ligeramente y sus gestos eran más pausados de lo habitual. Fue en ese instante cuando la emoción afloró. No hubo lágrimas torrenciales ni gritos desgarradores. Fue una emoción contenida, sutil, pero intensamente palpable. Se podía sentir la vulnerabilidad en su mirada, la sinceridad en sus palabras, la pasión en cada uno de sus gestos. Era como si Kerem se hubiera quitado la máscara y se hubiera mostrado tal como es, sin filtros ni artificios. Este momento generó una ola de reacciones en las redes sociales. Muchos fans expresaron su apoyo y admiración hacia Kerem, elogiando su valentía por mostrarse vulnerable en público. Otros, en cambio, criticaron al presentador por hacer una pregunta tan personal, considerándola una falta de respeto. Pero independientemente de las diferentes opiniones, lo que quedó claro es que este momento no dejó a nadie indiferente. Pero, ¿qué fue exactamente lo que sintió Kerem en ese momento? ¿Qué emociones lo embargaron hasta el punto de hacerlo mostrarse tan vulnerable en público? Esa es una pregunta que solo él puede responder con certeza. Sin embargo, basándonos en sus palabras, en sus gestos y en el contexto en el que se produjo este momento, podemos aventurar algunas hipótesis. Una de las posibilidades es que Kerem estuviera experimentando una mezcla de nostalgia y gratitud. Quizás la pregunta del presentador lo transportó a un momento del pasado, a una etapa de su vida que recuerda con cariño, pero que también le produce cierta melancolía. Es posible que estuviera recordando a personas importantes que ya no están en su vida, o a momentos felices que quedaron atrás. La pérdida de un ser querido, el fin de una etapa profesional significativa,
o incluso la simple reflexión sobre el paso del tiempo, pueden despertar ese sentimiento agridulce. Otra posibilidad es que Kerem estuviera sintiendo una profunda conexión con sus fans. Quizás se sintió abrumado por el amor y el apoyo que recibe de ellos, y quiso expresar su gratitud de una manera sincera y auténtica. Es sabido que Kerem valora mucho el cariño de sus fans, y es posible que este momento haya sido una forma de demostrarles lo importante que son para él. Los actores, especialmente aquellos con una gran base de fans, a menudo se sienten presionados a mantener una imagen pública perfecta. Mostrar vulnerabilidad puede ser una forma de romper con esa barrera y conectar con sus seguidores a un nivel más profundo. También es posible que Kerem estuviera sintiendo una mezcla de frustración y esperanza. Quizás se sentía frustrado por las dificultades que estaba atravesando en su vida personal y profesional, pero al mismo tiempo sentía esperanza en el futuro. Es posible que estuviera luchando contra sus propios demonios, pero que también estuviera decidido a seguir adelante y a superar todos los obstáculos. La industria del entretenimiento es notoriamente competitiva y llena de altibajos. La presión por mantenerse relevante, conseguir nuevos proyectos y lidiar con las críticas puede ser abrumadora. Sea cual sea la razón, lo que quedó claro es que este momento fue un punto de inflexión en la imagen pública de Kerem Bürsin. A partir de ese momento muchos fans comenzaron a verlo de una manera diferente, no solo como un actor talentoso y atractivo, sino también como un ser humano sensible y vulnerable. Y esa vulnerabilidad, lejos de restarle valor, lo hizo aún más cercano y admirado por el público. La autenticidad es una cualidad cada vez más valorada en un mundo lleno de apariencias. Este episodio nos enseña una lección importante sobre la importancia de la autenticidad y la vulnerabilidad. En un mundo donde a menudo se nos exige ser perfectos y mostrar una imagen impecable, es refrescante ver a una figura pública como Kerem Bürsin mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y es que al final del día todos somos humanos y todos tenemos derecho a sentir y a expresar nuestras emociones. La vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Requiere valentía mostrarse tal como uno es, sin miedo al juicio o la crítica. Además, este momento nos recuerda la importancia de ser empáticos y respetuosos con los demás. Nunca sabemos lo que está pasando una persona en su vida personal, y es por eso que debemos ser cuidadosos con nuestras palabras y acciones. Un simple comentario o una pregunta aparentemente inocente pueden tener un impacto profundo en el estado de ánimo de alguien. La empatía nos permite ponernos en el lugar del otro y comprender sus sentimientos. Profundizando en el contexto, es crucial entender que la vida de un actor famoso, aunque parezca glamurosa y llena de éxitos, está plagada de desafíos y presiones constantes. La exposición mediática, la falta de privacidad, las expectativas del público y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden generar un estrés considerable. Además, la incertidumbre laboral es una constante en la vida de un actor. La competencia es feroz y la obtención de roles depende de muchos factores, no solo del talento. La estabilidad emocional puede ser difícil de mantener en un entorno tan volátil. En el caso de Kerem Bürsin, su ascenso a la fama ha sido meteórico, pero también ha estado acompañado de una intensa atención mediática y personal. Su relación con otras celebridades, los rumores sobre su vida amorosa y las críticas sobre su trabajo han sido objeto de numerosos artículos y comentarios en las redes sociales. Esta constante exposición puede ser agotadora y afectar la salud mental de cualquier persona. La pregunta del presentador, aunque aparentemente inocente, pudo haber tocado una fibra sensible en Kerem debido a experiencias pasadas o preocupaciones presentes. Quizás se trataba de una pregunta sobre su familia, su carrera, sus relaciones personales o sus sueños para el futuro. Independientemente del tema específico, la pregunta pudo haberlo llevado a reflexionar sobre aspectos profundos de su vida y a experimentar una oleada de emociones. La reacción de Kerem, aunque sutil, fue lo suficientemente intensa como para captar la atención del público y generar una ola de reacciones en las redes sociales. Su voz temblorosa, sus ojos vidriosos y sus gestos pausados delataban una profunda emoción. Era evidente que la pregunta del presentador lo había afectado profundamente y que estaba luchando por contener sus sentimientos. La valentía de Kerem al mostrarse vulnerable en público fue elogiada por muchos fans, quienes lo consideraron un ejemplo de autenticidad y honestidad. Otros, en cambio, criticaron al presentador por hacer una pregunta tan personal, argumentando que había invadido la privacidad del actor.
Este debate puso de manifiesto la dificultad de establecer límites claros entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. La interpretación de las emociones de Kerem es un tema complejo y subjetivo. Como mencionamos anteriormente, es posible que estuviera experimentando una mezcla de nostalgia, gratitud, frustración y esperanza. Sin embargo, la verdadera naturaleza de sus sentimientos solo puede ser conocida por él mismo. Lo que sí podemos afirmar es que su reacción fue genuina y sincera, y que conectó con muchos fans a un nivel emocional profundo. La autenticidad es una cualidad cada vez más valorada en un mundo lleno de apariencias y falsedades. Las personas anhelan conectar con otros seres humanos a un nivel real y significativo, y la vulnerabilidad es una herramienta poderosa para lograrlo. Al mostrarse tal como somos con nuestras virtudes y nuestros defectos, creamos un espacio para la empatía, la compasión y la conexión humana. En el caso de Kerem Bürsin, su momento de vulnerabilidad en vivo sirvió para romper con la imagen estereotipada del actor famoso y distante. Al mostrarse como un ser humano sensible y vulnerable, se acercó a sus fans y generó un vínculo más fuerte con ellos. Este episodio nos enseña que la autenticidad es una fortaleza, no una debilidad. En resumen, el momento en el que Kerem Bürsin explotó emoción a flor de piel en vivo fue un evento único y memorable que dejó una huella imborrable en sus fans. Fue un momento de autenticidad, vulnerabilidad y conexión humana que nos enseñó una lección valiosa sobre la importancia de ser nosotros mismos y de respetar a los demás. Este episodio también nos invita a reflexionar sobre los desafíos y presiones que enfrentan las celebridades y sobre la necesidad de ser empáticos y respetuosos con su privacidad. La fama puede ser un arma de doble filo, y es importante recordar que detrás de la imagen pública hay seres humanos con sentimientos y emociones. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis del momento de emoción de Kerem Bürsin tanto como yo. Hemos explorado el contexto, las posibles interpretaciones y las lecciones que podemos extraer de este evento tan especial. Quiero agradecerles de corazón por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció este momento de Kerem Bürsin? ¿Cómo lo interpretaron ustedes? ¿Qué lección creen que podemos aprender de este episodio? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate interesante sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y creando vídeos cada vez mejores para ustedes. Así que no lo duden y ayúdennos a difundir el amor por las series turcas y sus protagonistas. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso.